Pues ya es sábado, mis hermanos, sábado 29 de enero de este año 2022, sábado de la tercera semana de tiempo ordinario y terminando esta semana. Y qué manera tan tremenda, mis hermanos, de terminar esta semana litúrgicamente hablando. Yo sé que en muchas parroquias no hay misa de sábado porque ya tenemos la misa de precepto dominical, pero yo los invito a ustedes que lean las lecturas de hoy. Espero que ya las hayan leído ahorita que están escuchando este video. Pero yo los invito a que las vuelvan a leer y releer y se llenen de este mensaje tan hermoso que Dios tiene hoy para nosotros. Es una manera tremenda de terminar esta semana. Yo los invito en la tarde, como todos los sábados a las 6 en la página Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, para que vean la misa de precepto dominical, que ya es la del día de mañana. Pero los invito a que escuchen con atención esta reflexión, que lean muy atentamente estas lecturas y se llenen de todo lo que Dios quiere dejarles para ustedes el día de hoy. La primera lectura seguimos con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7 y del 10 al 17. Ayer vimos, decíamos, esa página tan bochornosa de David, de su doble pecado. Esta lectura a mí siempre me ha encantado, mis hermanos, a lo mejor porque yo me acuerdo cuando estaba estudiando psicología, nos decían, cuando en psicología clínica nos decían en las clases de psicoterapia, cuando tú tienes un paciente tienes que ir ayudándolo a encontrar el problema por el cual tiene él ese comportamiento o ese trauma o esa situación por la que acudió a consulta. Cuando tú ya encuentras cuál es ese problema, no se lo digas. Cuando ya encontraste la causa que le está llevando a esta persona a sentirse de esa manera, no se lo digas. Llévalo de la mano, busca la manera para que él mismo se dé cuenta. Porque cuando tú le dices a una persona, es que tú estás mal por esto y por esto, se siente juzgado, se siente criticado y va a decir, no hombre, sácate, no te hago caso. Pero cuando tú orillas a esa persona a que se dé cuenta de que realmente va mal o dónde está su problema, va a decir como dicen los muchachos, me cayó el 20. Con razón, fíjate, ya sé por qué me he estado comportando así. Y entonces realmente eso va a operar un verdadero cambio en su vida. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate, David, después de haber mandado matar a Urías en la guerra, pues ya con toda libertad se lleva a Betsabé a su casa. Ya embarazada, empiezan a esperar a ese hijo con mucha ilusión. Y yo creo que se le olvida, le pasó de noche ya lo que había pasado. Pero Natán, con ese don que Dios le da, va y le dice a David, le dice, te voy a presentar una situación, David. Dice, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. Le había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar a ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre y la mató para agasajar al huésped. Fíjense, le digo la sabiduría, cómo Natán le hace ver lo importante que era esa ovejita para ese pobre hombre, que ella era la única que tenía la trataba con mucho cariño como si fuera de la familia. Y sin embargo, el hombre rico tenía muchos animales, él pudo haber sacrificado cualquier animal y no le pasaba nada, pero no quiso sacrificar lo suyo y se fue sobre la ovejita de este otro pobre hombre. Y fíjense cómo David Natán ni siquiera le tuvo que decir nada. Tan pronto terminó de hablar, esa parte de David buena, esa parte justa, dice, al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, verdad de Dios que el hombre que ha hecho así debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Ese es el sentido de justicia de David. Ese es el David bueno que trata siempre de hacer justicia entre sus súbditos. Pero aquí Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor. O sea, le dice, ese hombre eres tú, y a David le cae el 20. Yo podría tener todas las mujeres que yo quisiera. Yo tenía todas las riquezas que yo quisiera. Y en cambio me vine a apoderar de una mujer que no era mía. Por eso el Señor me dice, ese hombre eres tú. Y Natán le hace ver toda la cantidad de desgracias que le pueden llegar por ese pecado tan grave que cometió. Dice, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa.
Dice, yo haré que tu propia casa surja tu desgracia, te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos, se las daré a otro. Tú lo hiciste a escondidas. O sea, le empieza a decir todas las cosas malas que le pueden pasar y le hace ver que es por eso, porque tú te apoderaste de la mujer de Urías y lo mandaste al matar. Y David, con ese corazón contrito, se arrepiente, cae de rodillas y dice, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Fíjense, qué tremendo. Si viéramos cómo es el amor tan grande de Dios por nosotros, que yo se los he dicho, por muy grande que sea tu pecado, Él te perdona, Él te ama, Él no deja de amarte cuando pecas. Pero sí tenemos que tener claro que los pecados o las conductas tienen una consecuencia. El Señor Dios le dice a David, te perdono, no morirás. Pero sí dice, por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que ha nacido, el hijo que ha nacido morirá. O sea, ese hijo no va a vivir. Castigo de Dios, consecuencias de tus actos. Natán le hace ver, que le hace que le caiga el 20. David se arrepiente, de hecho, después de esto, él compone el Salmo 50, el Miserere, ¿verdad? Que bueno, yo ya los invitaría a que después lo lean, porque ahorita está un poco largo, pero también muy hermoso, y en la liturgia de las horas, todos los viernes lo rezamos. Hoy, efectivamente, el pasaje de hoy termina donde el niño efectivamente tiene una enfermedad grave y David sufre. Mientras su hijo está sufriendo esa enfermedad, David sufre, se pone en ayuna, no quiere ni comer, está mucho en oración, pero al final ya veremos que el resultado pues no es lo que él espera. Pero es una gran enseñanza. Yo los invito a que vuelvan a leer y a meditar este pasaje. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, terminaron las parábolas de este cuarto capítulo que Marcos nos preparó para la meditación, pero empiezan los milagros. El primero de los milagros, la tempestad calmada. Después de estar predicando, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Entonces los discípulos se despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que iban, en la que ellos estaban. Entonces ellos van con Jesús, Jesús va en la barca junto con ellos, pero de repente se desata una tempestad y empieza el agua a entrar a la barca y empieza a zarandearla y empiezan a llenarse de miedo. ¿Y qué hacía Jesús? Dormido, plácidamente dormido, confiando en que mientras Él esté ahí, no les va a pasar nada. En cambio, los discípulos lo despiertan, pero fíjense qué interesante el diálogo de los discípulos con Jesús. No lo despiertan y le dicen, Jesús, ayúdanos, mira lo que está pasando. Nosotros ya hemos tratado de sacar el agua y no hemos podido. Ayúdanos, por favor. O sea, no le claman ayuda, más bien le reclaman, le exigen, le dicen, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? O sea, muchas veces nosotros tenemos esa actitud con Dios cuando le pedimos. Tal parece que le exigimos algo que realmente merecemos. Tal parece que le exigimos algo que Él está obligado a darnos. Y no, mi hermano, Él no está obligado a darnos nada. Él nos prodiga, es pródigo con nosotros en darnos tantas cosas, pero es por amor. Por eso David decía hace unos días, ¿quién soy yo, Señor, para que me hayas favorecido tanto? Esa es la actitud que debemos de tomar. Y hoy los discípulos le dicen, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús despierta, muy tranquilo, y le dice al viento y al mar, cállate, enmudece. Y el viento y el mar se calman. Qué hermoso. Jesús les demuestra que Él tiene poder incluso para manejar la naturaleza. No hay nada en este universo que pueda tener poder más que Jesús o que Jesús no pueda controlar. Y les dice también a ellos en tono, no nos dice aquí, porque muchas veces decimos no es lo que dices, sino cómo lo dices. Él pudiera haber dicho en tono de reproche también para ellos. Les pudo haber dicho, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Pero también lo pudo haber dicho en tono de tristeza. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Aún no creen en mí? Sea cual sea el tono,
el resultado es el mismo. Nosotros no tenemos a veces la fe suficiente, aún sabiendo, aquí, bueno, según lo que Marco nos ha estado narrando, este es el primer milagro que hace con ellos. Ya vemos, según la cronología, pues bueno, el primer milagro fue en las bodas de Caná, realmente. Entonces, cuando sucedió esto, ellos ya habían visto algunas otras acciones milagrosas de Jesús. Y sin embargo, es muy natural nosotros como humanos que aunque yo tenga mucha fe, de repente tengo un problema muy grave, una situación, y me asusto, y Dios, ayúdame, y empiezo. Aquí lo importante es cómo te acercas a Dios. No es de que tu fe no exista. Tu fe puede estar firme, pero tu confianza en ti mismo no. Y entonces clamas a Dios. Pero lo importante es no hacerlo como lo hicieron en este caso los discípulos, casi exigiéndole. Y ellos empiezan a desconcertarse con eso porque dice aquí que todos se quedaron espantados y que decían, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Mi hermano, pues ese es Cristo. Ese es Cristo el que tiene todo el poder, el que dijo, me ha sido dado todo el poder sobre el cielo y de la tierra. Es el que tiene el poder para sanar las heridas de tu corazón. Es el que tiene el poder para sacarte el odio y el rencor que hay en ti. Es el que tiene el poder para sacar tus inseguridades, para sacar tus angustias. Es el que tiene poder para consolarte en esta pérdida tan grande por ese familiar que has perdido. Y es el que te llena de esperanza, de saber que si tienes fe en Él, mientras Él vaya en tu barca, aunque parezca que vaya dormido, tu barca no se hundirá. Por muy fuerte que sea la tempestad, si Jesús va en tu barca va a llegar a tierra firme. No bajes a Jesús de tu barca, mi hermano. Y la manera de tenerlo en la barca de tu vida es estar en pleno contacto con Él, en la oración, en la misa, en la hora santa, en los retiros, cosas que ahorita hay muchas que están restringidas, pero pronto, yo tengo mucha fe, mi hermano, en que pronto esto va a pasar y pronto vamos a poder estar reunidos. Pronto voy a poder estar físicamente frente a grupos de mi comunidad dándoles formación, dándoles cursos, dándoles retiros. Pronto podemos ir a visitar de nuevo a nuestros enfermos para llevarles ese consuelo de Dios. Yo tengo mucha fe en que pronto va a pasar todo esto, pero ayúdame, mi hermano, con tu oración y siguiendo todas las medidas que la Secretaría de Salud nos ha marcado y que nuestro arzobispo siempre también ha pedido que seamos disciplinados con eso. Recuerda, Dios te ama, Dios está en tu barca y si está así, todo va a salir bien para ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que tengas un día lleno del amor de Dios.